es la media aritmética, la varianza y la de proporciones. Pues bien, por eso que acá vamos a desarrollar cuáles son aquellas fórmulas que nos permitan a nosotros poder llegar a un resultado, ¿no? En forma general, ¿no es cierto? En forma general tenemos las siguientes características que deben reunir estas poblaciones o estas de las cuales se derivan las variables aleatorias para nosotros poder hacer uso de las fórmulas correspondientes. Primeramente, ¿no es cierto?, se muestran dos poblaciones normales para estimar los parámetros comparativamente. Tenemos las dos variables aleatorias, por un lado X y por lado Y, tal que ambas deben tender a una normal y deben ser cada una de ellas independientes. Son las características que debemos tener en cuenta para poder nosotros utilizar las fórmulas que vamos a desarrollar. Ya sabemos que de esa población nosotros podemos extraer una muestra. Estamos extrayendo la muestra de la población X, donde tenemos las variables aleatorias X1, X2 hasta XNX, en donde podemos calcular los estadísticos, en este caso la media aritmética y la varianza muestral. De igual forma, como son dos poblaciones, lo hacemos para la población Y, ¿no es cierto? Tenemos sus variables aleatorias y los estadísticos que podemos calcular de ellas. Y cuando se desean estimar comparativamente los parámetros de ambas poblaciones, es cuando trabajamos bajo este esquema. Vamos a empezar tallando la fórmula para intervalos de confianza para las diferencias de medias poblacionales, ¿no? Vamos a calcular los parámetros para las medias poblacionales. Nosotros, en este primer caso, vamos a conocer nuestra varianza poblacional, y cuando conocemos nuestra varianza poblacional, nosotros vamos a tener ahí nuestras medias, la diferencia de nuestras medias muestrales, ¿correcto? El cual van a tener la siguiente distribución. Como estamos hablando de una distribución normal, entonces la distribución normal muestral está en función a z, ¿correcto? Y que luego vamos a tener que ese valor z va a estar comprendido entre un límite inferior y otro límite superior, que si lo llevamos en función a su distribución muestral, tenemos ahí, ¿correcto?, la probabilidad, donde nos dan un cierto nivel de confianza que es 1 menos alfa. Por lo tanto, la fórmula que nos permite a nosotros calcular esa diferencia la tenemos acá al frente y su representación gráfica a un costado. Es decir, si nosotros identificamos que en nuestro problema conocemos la varianza, utilizamos esta fórmula. Vamos a ver el caso de una granja avícola San Fernando, en donde van a hacer uso de dos tipos de alimentos nutritivos, el de tipo A y el de tipo B. Se quiere comparar el promedio de engorde con ambos alimentos. Para ello, a 20 aves se alimentan con el tipo A, obteniéndose un engorde promedio de 0.4 kilogramos por ave. Simultáneamente a otros 19 aves se les alimentó con el tipo B y se obtiene un engorde promedio de 0.5 kilogramos. Por experiencias anteriores se dice que sus varianzas son 0.05 para el tipo A y 0.01 para el tipo B, y nos piden estimar esa diferencia a un 90%. Tenemos ahí los datos. Tenemos de nuestra muestra el tamaño del alimento tipo A, el tamaño de muestra es 20, el promedio que hemos obtenido de esos 20 datos es 0.4, y que por experiencias conocemos que su varianza poblacional de A es 0.05. Por el otro lado tenemos del tipo B, correcto, su tamaño de muestra es de 19,
su promedio que hemos obtenido de 0.5 y conocemos por otros trabajos que su varianza de esta población es de 0.10. Bien, conocidos los datos, les he dicho siempre a ustedes, jalen su fórmula y vean qué es lo que necesitan calcular, ¿no? Por ejemplo, yo tengo ahí las varianzas, me falta calcular Z alfa medios, que vienen a ser los valores críticos, ¿no? Los valores críticos. Entonces, procedemos a calcular nuestros valores críticos sabiendo que 1 menos alfa es el nivel de confianza y nos dan a un 90%, como mi distribución va a ser de 2 colas, yo primero calculo mi nivel de significancia, que es igual a 0.10, ¿no es cierto? Y luego que viene a ser la resta, ¿no?, de 1 menos 0.90, y luego tengo acá que alfa medios va a ser 0.05. Pues bien, tengo ahí que mi valor crítico me sale 1.645, que proviene de un valor crítico de 1.64 más 1.65 entre 2, porque mi probabilidad del 0.5 se encuentra comprendido entre estos valores críticos, le he sacado el promedio y tengo el resultado, ¿no es cierto? Ya no lo pongo, creo que acá no he puesto ya las tablas, cómo se calcula, porque ya deben ustedes conocer el manejo de las tablas. Por eso estoy poniendo los resultados directamente. Entonces, ahí grafico, he ubicado, ¿no es cierto?, su probabilidad, luego su valor crítico. Bien, tenemos la fórmula, en ella he vaciado los datos y obtenemos que mi intervalo de confianza de mis diferencias, de mis medias poblacionales, va a estar comprendido entre menos 0.2449 y 0.0449 a un nivel de confianza del 90%, ¿correcto? Es decir, con una confianza del 90% podemos afirmar la diferencia de las medias se encuentran entre 0.2449 y 0.0449. Así como nosotros estamos haciendo este proceso, este procedimiento, paso a paso, cómo es que podemos calcular, en este caso, la diferencia de medias, ¿correcto? Lo mismo se hace con las demás fórmulas, ¿ya? Lo mismo se hace, solamente hay que identificar qué vamos a usar, la Z, que es de una distribución normal, o la T, que es de una distribución de tipo, de una distribución normal, cuando n es menor que 30. Ahora, la chi cuadrada vamos a utilizarlo cuando, por ejemplo, nosotros queremos calcular el coeficiente de las varianzas poblacionales. Y así también vamos a ver cómo vamos a calcular la F de Fisher. Pero todos siguen el mismo procedimiento. Bien, entonces ahora acá no conocemos la varianza poblacional, por lo tanto el estadístico que vamos a utilizar va a ser la T de Student, ¿correcto?, que tiene esta distribución. Nosotros vemos que acá tenemos la desviación típica promedio, es decir, de las dos muestras, ¿correcto? Este es el promedio de las dos muestras, esta es la forma como se calcula. Y luego, por lo tanto, nosotros vamos a ver que este estadístico T va a tener un límite inferior y un límite superior, y que la fórmula que nos va a permitir calcular lo tenemos ahí a la vista, y su representación gráfica ahí lo tenemos, ¿no? Es muy similar, solamente que ahora es el estadístico de T. Tenemos ahí un ejemplo, un artículo publicado, de a conocer que los resultados de un análisis de peso de calcio en cemento estándar y en cemento contaminado con plomo, ¿no? Ahí nos dan los datos, vamos a ver cuáles son los datos. Tengo mi fórmula, el estimador combinado de la desviación estándar es el SP, ¿correcto?
en nuestra fórmula nos solicita calcular nuestra SP con los datos que tenemos de nuestro problema y nos da 4.41. Entonces ahora, ¿qué es lo que nos falta calcular? Nuestro valor crítico en función de t. Entonces nosotros sabemos ya que el nivel de significancia va a ser igual a 1 menos 0.95, 0.05, por lo tanto alfa medio es igual a 0.025. Dicho esto, nosotros aplicamos la fórmula, vaciamos la información y tenemos que nuestra diferencia de nuestras medias, el intervalo de la diferencia de nuestras medias poblacionales va a estar comprendido entre menos 0.72 hasta 6.72. Pero acá, ¿qué observo? Si nosotros nos recordamos de la gráfica, cuando está en función de t, la media es igual a 0, lo que significa que está considerando al 0. Entonces, ¿qué sucede? Si está considerando al 0, observamos que el intervalo de confianza del 95% incluye a 0. Por consiguiente, para este nivel de confianza no puede concluirse la existencia de una diferencia entre las medias, ¿correcto? Es decir, no debe estar dentro del intervalo el valor 0. Ahora tenemos cuando las varianzas poblacionales son también desconocidas, pero estas son diferentes. Entonces ahí observamos la gráfica de dos tipos de distribución, ¿correcto? A una más o menos tiene una presentación leptocúrtica y la otra una presentación mesocúrtica. Tienen sus parámetros correspondientes μ1, μ2, ¿correcto? Entonces vemos también que hay una diferencia en cuanto a sus varianzas. Una es más extendida que la otra. Bajo estas condiciones y sabiendo también que las variables, digamos, aleatorias que tienden a una normal son independientes, nosotros podemos, digamos, hacer uso de esta fórmula, ¿correcto? En donde vemos que un BV, ¿correcto? ¿Qué viene a ser qué cosa? Los grados de libertad, y que la forma como vamos a calcular esos grados de libertad lo tenemos en la parte inferior, ¿correcto? Conociendo mi fórmula, conociendo cómo calcular mis grados de libertad, nosotros podemos resolver los problemas. Tenemos un problema referente a la existencia de arsénico en el agua potable, ¿correcto? Esta información se ha recabado de una revista científica, quien nos informa que en su estudio hecho hay 10 comunidades urbanas y 10 comunidades rurales donde tenemos que la media muestral para la muestra urbana fue de 12.50 con una varianza de 58.28 y para la muestra rural su media muestral fue de 27.50 con una varianza de 235.61, ¿no? Asumiendo que las muestras provienen de poblaciones normales, construir a un intervalo del 90% la diferencia de las medias poblacionales. Vamos a ver, tenemos los datos de la comunidad urbana, tenemos que el promedio muestral es de 12.5, que su varianza muestral es de 58.28 y que el tamaño de muestra es 10. Para la zona rural, su media 2 es de 27.50, su varianza de 235.61 y su tamaño de muestra igual que el otro. Bien, calamos nuestra fórmula, entonces vamos a calcular los grados de la libertad. Para ello tenemos la fórmula, colocamos los datos que tenemos y nos da, los redondeamos a 13 porque los grados de libertad son números enteros. Entonces, luego ya conocemos nuestro grado de libertad y vamos a calcular nuestra T alfa medios. Entonces tenemos ahí 1 menos alfa, el nivel de confianza un 90%,
sigma va a ser igual a 0.10, como son dos colas, va a ser 0.05. Buscamos en tabla y nos da que con 13 grados de libertad y una probabilidad de 0.05, su valor crítico es de 1.771. Repito que esto lo buscamos en tabla, ¿no? En tabla. Por lo tanto, vaciamos los datos a nuestra fórmula y obtenemos que la diferencia de las medias poblacionales va a estar entre menos 24.60 hasta menos 5.40. ppb, que es una unidad de medida. Bien, se dan cuenta, es muy similar a la anterior. La diferencia es de que en la primera hemos utilizado como variable valor crítico a la normal. Acá estamos utilizando la T de Student. Varianzas poblacionales desconocidas, pero igual tamaño, muestras grandes. Acá vemos que no conocemos las varianzas poblacionales, pero nos dicen que son iguales y que el tamaño de muestras son grandes. Cuando nos dicen que el tamaño de muestras son grandes, entonces vamos a ver, tenemos ahí el estimador, la distribución muestral, ¿correcto? En donde miren que la diferencia, cuando nosotros sabemos que nuestra distribución es normal, nosotros acabamos a tener a nuestra varianza poblacional. En este caso, digamos, no conocemos, vamos a utilizar nuestra varianza muestral, pero vamos a aplicar para hallar nuestro valor crítico Z, porque según el tamaño de la muestra deben ser grandes, ¿no? Deben ser grandes. Entonces tengo ahí los límites de Z. Ahora vamos a escribir en función a la distribución muestral y tenemos la fórmula correspondiente, que es muy similar a la primera, pero vuelvo a repetir que acá nosotros tenemos ya las varianzas, conocemos como datos, en este caso no, por eso trabajamos con nuestra varianza muestral. Bien, y ahí tenemos su gráfica, ¿no? Entonces seguimos con el mismo ejemplo y hago hincapié a eso. Bueno, primero vamos a ver cuáles son los datos para el tipo de alimento A. Tengo una muestra de 100, tengo un promedio muestral de 0.5 y una varianza muestral de 0.08 para el tipo de alimento A. Para el tipo de alimento B tenemos 120 del tamaño de muestra, 0.2 de la media muestral y 0.09 de mi varianza para el tipo B. Hay un alumno que me dijo, profesora, ahora que he tenido en la mañana clases con ese grupo, profesora, me dice, el ejemplo número 1 es igualito a lo que está desarrollando. ¿Por qué la diferencia en los valores? Le expliqué al alumno de que la diferencia está en que acá mi población es grande, ¿no? De 100 y de 120. Al ser de 100, de 120, yo puedo trabajar con Z, pero la diferencia está en que al no tener mi información de mi varianza poblacional, ni de uno ni del otro, trabajo con mi varianza muestral. Bien, ahí tenemos la forma como sacar nuestro Z, nos sale 1.645, lo grafico, pongo la fórmula y base a los resultados, y ahí está el intervalo en las cuales se comporta esta diferencia de media poblacional. Con un nivel de confianza del 90% podemos afirmar que la diferencia de las medias del alimento A y B para el engorde está entre 0.2452 y 0.3648. Bien. Tenemos otro ejemplo de la carrera de ustedes, ¿correcto? De ingeniería, ¿correcto? Es la resistencia a la comprensión de especímenes de concreto, ¿correcto? Lo leen bien ustedes, damos la solución. Tenemos nuestra primera variable, se refiere
a la resistencia del concreto a 7 días y la otra se refiere a la resistencia del concreto a 28 días. Se escoge una muestra para la primera, para la resistencia del concreto a 7 días, ¿no? 68, ¿correcto? Una media muestral de 26.9 y una desviación típica de 4.89, según los datos que estamos extrayendo del enunciado. Para el segundo caso es N, la tamaño de la muestra es 74, mi media muestral es de 35.76, siendo mi desviación típica de 6.43. Tengo la fórmula correspondiente, calculo mi Z, ¿correcto? Es al 99%, mis probabilidades o valor de alfa medios va a ser 0.05 para cada lado. Acá sí les he puesto la tabla, ¿correcto? Tengo dos valores cercanos y entonces, que va a ser de 2.57 y 2.58, hago su promedio y me sale 2.575 por un lado con negativo y con positivo 2.575, ¿correcto? Bien, luego lo único que hago es vaciar los datos y calculamos el intervalo de confianza en donde está considerado nuestro, en este caso, el parámetro de la diferencia de las medias poblacionales, ¿no? Bien. Ahora, intervalos de confianza para el cociente de varianzas de dos distribuciones normales. Aquí sí hacemos uso, digamos, ¿no?, de otro estimador. Su distribución muestral, mira, es la F, ¿no?, de Fisher. Tenemos ahí la forma como se deduce la fórmula. Ahí tenemos la fórmula y tenemos su representación gráfica, ¿no? Ahí tenemos la fórmula. Vamos a ver sus datos. Tenemos los datos para autos a gasolina, el tamaño de la muestra es 11, su varianza muestral es 24,45, por autos a gas, el tamaño de la muestra es 13, su varianza 20,36. Por lo tanto, tengo ahí mi fórmula, ¿correcto? Entonces, para poder hallar mi valor crítico, si me piden ahí 90%, alfa va a valer 0.1, ¿correcto? Entonces, mi alfa medio, voy a calcular mi alfa medio, ¿no? En el primer caso, con una probabilidad de 0.05, ¿no es cierto?, donde tenemos sus valores críticos, 10 y 12, y para el segundo caso, también su alfa es de 0.05, pero mira, de 12, 10, este es igual a 2.91, calculando en la tabla, ¿correcto? Entonces lo graficamos, ponemos los datos y tenemos el resultado. Estamos hallando nuestro parámetro del cociente de las varianzas poblacionales, que va a estar comprendido entre 0.4367 y 3.4946. Acá tenemos otro ejemplo muy similar a lo que acabamos de desarrollar. Creo que también es otro ejemplo. Tenemos ahí cómo calcular el valor crítico inferior como el superior. Miren. Y luego entramos al intervalo de confianza para la diferencia entre dos proporciones, ¿no es cierto? Ya sabemos de que estas proporciones, pues, el número de observaciones en la primera muestra que tienen la propiedad de interés
el número de observaciones en la segunda muestra que tienen la propiedad de interés, la característica de cada uno. Ya sabemos que una proporción, en este caso la variable aleatoria X, uno tiende a una binomial con parámetros N1, P1, de igual forma la otra, ¿no? De igual forma la otra. Entonces sabemos además de que nuestra proporción muestral es igual al número de éxito entre n, ¿correcto? Entonces calculamos y sabemos, por lo que hemos desarrollado en distribución muestral, que cuando nosotros calculamos nuestra distribución muestral de nuestra, por ejemplo, media muestral, hemos corroborado que el resultado que obtenemos de nuestra media muestral va a ser igual al resultado de nuestra media poblacional. Ya lo hemos comprobado cuando hemos desarrollado distribución muestral, ¿correcto? Entonces, un intervalo de confianza del nivel 1 menos alfa aproximadamente es correcto, y ahí tenemos la fórmula, ¿correcto? Tenemos la fórmula. Entonces, igual tenemos un ejemplo. Tenemos las dos variables, x1, x2, puede ser x y el otro y, no hay ningún problema. x1, número de personas que contraen grip, y el grupo grip, del grupo que recibió la vacuna y del otro que no recibió la vacuna. Tenemos ahí el tamaño de la muestra de cada uno. Estamos calculando su media, ¿no?, de la proporción muestral, ¿no? Al calcular su valor crítico, nos sale que tenemos que calcular del 0.025 y nos sale que es 1.96. Aplicamos la fórmula y tenemos el resultado, ¿correcto? Tenemos el resultado en donde se encuentra comprendido nuestra proporción de la diferencia de nuestra proporción poblacional. Con esto cerramos el tema de lo que es los estadísticos, su comportamiento de estadísticos en una población normal. Terminamos con los estadísticos en dos distribuciones normales, ¿correcto? Es decir, en dos poblaciones diferentes, que vamos a ver que esto nos va a servir para hacer comparaciones. Bien, esto es todo, ¿correcto? Alumnos, les voy a dejar unos 10 minutos para que se organicen, porque vamos a continuar con las exposiciones, ¿correcto? Hay un grupo que creo que quedó inconcluso la exposición, ¿sí? Hola. Sí, profesora. Mi grupo quedó inconcluso. Le faltaron exponer a mis dos compañeros. Ya. ¿Quién era? ¿Quién es él? Yo expuse Torres Villegas. ¿Tiene problema de audio? A ver, otro que pueda hablar del grupo. Este es excepcional. Profesora, buenas tardes. Ya, yo tengo acá, digamos, a ver, Ramos Arévalo, Torres Villegas. Sí. Torres Villegas expuso, ¿sí? Así es, profesora. Sí, profesora. Ya. Sí. Le falta a Ramos Arévalo. Y a mí también, para Pariona Silva. ¿Cómo te llamas? Pariona Silva, somos el mismo grupo, somos 3. Ya, a ver, preséntame el PPT donde dice que son los 3. A ver. Disculpe, profesora, cada uno hizo su parte. Acá tengo mi PPT, pero somos grupo de 3, el grupo 4. Ya, a ver. A Ramos Arévalo, Torres Villegas, ¿de qué grupo son? ¿Qué número de grupos son? Hola. Hola. Leopoldo. Profesora, Profesora, buenas ¿me tardes. escucha? Sí, sí.
hay un ruido muy, muy fuerte. ¿Ya? A ver. Profesora, buenas tardes, ¿me escucha? Ahora sí, ahora sí. Sí, somos el grupo estadísticos de la FIC, con ese nombre nos pusimos y somos los Torres Villegas, Ramos Arévalo y Pariona Silva. Solo somos 3, de los cuales el alumno Torres ya expuso ya. Ahora Ramos Arévalo y el otro, ¿cómo se llama? Pariona Silva, profesor. Pariona. Ya. Ya. Ahora, el grupo integrado por Ochoa, López y Cruz ya expuso, ¿no? Hola. Sí, Sí, ingeniero. profesora, nosotros fuimos los primeros. ¿Cuál? El de Ochoa, López y Cruz, ¿sí? Sí, sí. Ya. Ahora, Inga, Ríos, Villanueva son de esta sección. Voy a ver. No son de esta sección. No son, ya son de la otra sección. Ya. Muy bien, entonces el grupo que tiene que continuar la exposición, a ver, ¿a quién le toca ahora? Hola. Sí, profesor, ahorita comparto. Ya. Entonces, Profesora, una consulta. Dime. ¿Es el grupo que se quedó la semana pasada? Porque después de ellos creo que seguimos nosotros. Ya está bien. Entonces, Ahorita, primero ellos, ¿no? Que terminen. primero Oh, ellos. ok, profesor, ok. Primero ellos. Muy bien, se ve. Profesora, disculpe, ¿se puede visualizar? No lo veo tu PPT, hace rato estaba, ahora ya no está. Ahora, No, ahora sí. ya profesor, ¿Te llamas? yo voy a hablar sobre lo que es la Ramos Arévalo, soy el alumno Ramos Arévalo. Ya, muy bien, a ver. Voy a hablar sobre la distribución binomial. Correcto. Sabemos que esta distribución es una distribución de variable discreta que se aplica cuando la probabilidad de éxito esperado siempre será la misma. Vamos a explicar esto con un ejemplo, ¿no? Este problema dice, la probabilidad 1 de primero de bachillerato repita curso es de 0,3. Elegimos 20 alumnos al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que haya exactamente 4 alumnos repitentes? Para saber que estamos en una distribución binomial tenemos que tener en cuenta 4 aspectos. Uno, que el experimento consista de n ensayos repetidos. El 2 es que haya una experiencia dicotómica. ¿Qué es esto? Que bien es éxito o fracaso. 3, que la probabilidad de éxito designada como P permanezca constante de un ensayo a otro. Éxito va a ser P y fracaso 1 menos P. En algunos libros le ponen Q, ¿no? Como variable. Y el cuarto es que sean ensayos independientes. Para este problema vamos a hacer uso de la fórmula de probabilidad de distribución binomial, que es combinación de n en x multiplicado por p a la x por 1 menos p elevado a la n menos x. X es el número de éxitos esperados, n el tamaño de la muestra y p la probabilidad de éxito. En este caso tenemos que son x va a ser 4, el número que dice, ¿no? de los que van a repetir. Y acá aplicamos la fórmula. Para la probabilidad de x igual a 4 tenemos la combinación de 20 en 4 multiplicado por 0,3 a la cuarta por 0,7 a la 16. Esto nos da un total, resolviendo nos da un total
de 0,13. ¿Qué nos indica esto? Que hay una probabilidad del 13% que 4 alumnos repitan el curso. Esto lo podemos corroborar en Excel también, haciendo uso de la fórmula, ¿no? De la fórmula de Excel, que es distribución binomial. En este caso tenemos que tener en cuenta el n y el p, ¿no? Aquí hemos hecho una tabla donde está x va de 0 a 20 y el f de x, de acuerdo a la fórmula, podemos corroborar que 4, en verdad, su probabilidad de éxito va a ser 0,13. Y acá tenemos el gráfico de bastones, en donde podemos ver la curva, ¿no? Que tiene, la gráfica que tiene. Ahora voy a hablar sobre la función de distribución de Snedeker, más conocida como f de Fisher. Esta distribución es de variable continua. Esta relaciona dos variables aleatorias chi cuadradas independientes, ¿no? Divididas por cada una con sus grados de libertad. Para eso vamos a hacer un ejemplo de manejo de tabla, en donde nos piden hallar el valor crítico. Aquí tenemos que la f de Fisher tiene 3 grados de libertad, ¿no? En el ejemplo tenemos que es 3 grados de libertad en el numerador y 6 grados de libertad en el denominador. Y nos dice que la probabilidad es menor o igual a, que va a ser nuestro valor crítico, que nos da un resultado de 0.975. Para resolver este problema, primeramente graficamos. Y ahí tenemos que ubicar el valor crítico A. Como A es mayor o igual, esto nos dice que la probabilidad es de 97,5%. O sea, el área de la izquierda va a ser el 97.5% y el área de la derecha va a ser 0.025, ¿no? O 0,25%, porque sabemos que el área total bajo la curva es igual a 1. Ya con esto vamos a ubicarnos en la tabla. Nos ubicamos en los grados de libertad en el numerador, ¿no? Nos dice que es 3. Y los grados de libertad en el denominador es 6. Obtenemos ahí también la probabilidad, ¿no? Que es 0,025. Y ubicando eso nos da en la tabla que es 6.60. Entonces el valor crítico será 6.60. Ahora voy a hablar sobre la aproximación binomial a la distribución normal. También lo voy a explicar con un ejemplo, ¿no? Dice este problema: un tirador acierta en el blanco el 40% de sus tiros. Si el tirador participa en una competición y tira 35 veces, ¿cuál es la probabilidad de que acierte más de 10 tiros? Acá tenemos, ¿no? Que la variable aleatoria es el número de tiros acertados. Y si queremos resolver este problema solo aplicando distribución normal, tendríamos que aplicar esto de aquí, ¿no? Que la probabilidad de x mayor a 10 va a ser la probabilidad de x igual a 11 más la probabilidad de x igual a 12, así hasta la probabilidad de x igual a 35. Ahí tenemos 25 sumandos, ¿no? Y sabemos que para aplicar la fórmula de la distribución binomial a todo esto es un poco complicado, ¿no? Por eso es que recurrimos a la aproximación binomial anormal. Para eso tenemos que tener en cuenta unos pasos. El primer paso es que debe cumplir el teorema de Moivre-Laplace. ¿Qué nos dice este teorema? Que tiene que cumplir dos condiciones. Primero, que el tamaño de la muestra sea mayor o igual a 30. Sabemos que n es el tamaño de la muestra, ¿no? Sabemos también que p es la probabilidad de éxito y q es la probabilidad de fracaso. N por p también tiene que ser mayor o igual a 5 y n por q mayor o igual a 5. En nuestro caso, todo esto cumple, ¿no? Porque tenemos, según el problema, que son 35 tiros. Entonces también cumple, que es mayor o igual a 30. También el n por p es 14, ¿no? Y el n por q es 21.
los cuales son mayor o igual a 5. Entonces podemos seguir con el otro paso, que es la corrección de Yates. Esta corrección nos da una serie de fórmulas para cada caso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos cuando el x es igual a un k, x es menor a k, menor igual a k, mayor a k, mayor igual a k y otros más, ¿no? Pero esto de aquí también podemos deducirlo, porque esto viene de un intervalo. Un ejemplo puede ser, en nuestro caso, ¿no? Nos dice que la probabilidad de que x sea mayor a 10. Ubicamos en nuestra recta, ¿no? Si es mayor a 10, no tiene que tomar el 10. Entonces le aumentamos 0,5. Entonces tendríamos la probabilidad de un x' mayor a 10,5. Ahí aplicamos la corrección de Yates. El tercer paso es tipificar transformando a una distribución normal estándar. Sabemos que la distribución normal estándar tiene como media igual a 0 y desviación típica igual a 1. Y también se aplica el cambio de variable, ¿no? Que z es igual a x menos la media dividida por la división típica. Según nuestro ejemplo, aquí tenemos que la media nos da 14, ¿no? 35 por 0.4, 14. Y la desviación típica nos da un valor de 2.90. Reemplazando estos valores, tenemos una probabilidad de z mayor a menos 1,21. Como acá tenemos negativo, es lo mismo que decir que z sea menor a 1,21. Ahora vamos a usar la tabla de estadística para encontrar el valor de la probabilidad. Ubicamos el 1,21, ¿no? En la tabla y nos da un valor de 0.8869. Esto quiere decir que tiene 88.69% de probabilidades de acertar el tiro. Eso sería todo. Le doy pase a mi compañero Payona. Buenas tardes, profesora. Ahorita le comparto mi Excel. Pariona, ¿no? Sí, ¿Pariona? profesor. Ah, Sí, muy bien. Parión. Profesora, disculpe, ¿logra apreciar mi Excel? Sí, sí lo veo, sí lo veo. Bueno, mi caso me tocó, buenas tardes con todos. En mi caso me tocó hablar sobre ejemplos de distribución normal del chi cuadrado y distribución hipergeométrica. Empezaré por la distribución normal. Nos dicen que en una fábrica utiliza dos procesos para producir baterías de celular. Se toma una muestra de 36 baterías de cada caso y las vías de promedio de las dos muestras fueron de 200 horas para cada proceso A y 2100 para el proceso B. Las desviaciones estándar de los procesos A y B son respectivamente 160 y 240 horas. Suponiendo que la distribución de horas es normal y con un nivel significativo de 5%, ¿es posible afirmar que hay gran diferencia entre los dos procesos de fabricación? Bueno, pasemos a la solución. Primeramente, evaluamos el problema. Aquí lo que estamos tratando de hacer es comparar entre una igualdad y una diferencia de dos variables. Entonces se trata de una prueba bilateral de dos colas. La hipótesis nula, aquella que deseamos desechar, será que las medias son iguales, porque lo que deseamos probar a toda costa sería que las medias sean diferentes. Por lo que reiteramos que se trata de una prueba bilateral. Estas son las hipótesis, tanto la nula como la que deseamos defender. Ahora, el nivel significativo como dato nos dan que es el 5%. Eso viene a ser nuestro alfa, que en este caso es el 0.05, pero
Nosotros vamos a utilizar el alfa medios. ¿Por qué vamos a utilizar el alfa medios? Porque esto nos va a arrojar una exactitud en el momento que nosotros vamos a nuestra tabla. Como nosotros deseamos encontrar el valor crítico, que en este caso es Z, de alfa medios, o sea de 0.025, aquí tenemos la tabla normal. Encontramos en la tabla el 0.0250. Aquí está. Por lo que me interesa es conocer el Z, el valor crítico. Entonces, si me proyecto hacia la izquierda, tengo un valor del menos 1.9 y hacia arriba tengo un valor de 0.06. Entonces, juntando ambos, nuestro valor crítico nos da menos 1.96. Y ello nos va a servir para establecer nuestras fronteras de adaptación y de rechazo respectivamente. La curva de distribución normal, en este caso, es simétrica con respecto a Y. Por ello, tanto a la derecha como a la izquierda tenemos los mismos valores. En este caso sería positivo el 1.96 nuestro valor crítico, el menos 1.96 el otro valor crítico. La zona de rechazo sería la que está sombreado de rojo y la zona de aceptación sería la que está sombreado en azul. Ahora calcularemos una estadística de prueba para una diferencia de medias utilizando los datos que nos dan que es de 2000 horas la media de la primera muestra, 2100 la media de la segunda muestra. De la muestra, la división estándar de la primera muestra que como dato nos dan que es 160, la división de la segunda división estándar como muestra nos dan que es 240. Y el N1 que vale 36, el número de muestra. En este caso nos podemos dar cuenta que ambos son muestras grandes. Es decir, que el N es mayor que 30, entonces por ello es válida lo que estamos haciendo, la distribución normal. Ahora, reemplazando los datos, nos sale que nuestra Z es menos 2.0813. Entonces, volviendo a nuestra gráfica, podemos ver que el punto se ubica acá, en la zona izquierda. Entonces, se encuentra en la zona de rechazo. Entonces, llegamos a una conclusión que como el Z es menos 2.08.13, cae en la región de rechazo. Entonces, tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula. Quiere decir que los dos procesos de fabricación van a ser totalmente diferentes. Ahora voy al chi cuadrado. Disculpe. En este caso, en este ejemplo, nos dicen que en cierto distrito de Lima se toma una muestra de 350 hombres y se les clasifica de acuerdo con sus hábitos de beber y fumar de la siguiente manera. En este caso, acá tenemos el cuadro rellenado, donde y la pregunta sería, ¿serán independientes los hábitos de beber y fumar? Y nos dan como dato también el nivel de significación que es de 5%. Entrando a la solución, se trata de comparar entre dependencia e independencia. Pero como nos damos cuenta, los variables que se encuentran implicados aquí son del tipo cualitativo. Entonces vamos a usar la distribución de chi cuadrado. Entonces la hipótesis que deseamos hacer será la hipótesis nula, que es de beber y fumar son independientes. Y lo que vamos a rechazar es la hipótesis nula. Y lo que vamos a defender es la hipótesis alternativa, que en este caso el H1 es si hay dependencia
Entonces, y en este caso siempre la hipótesis es rechazable. Como el nivel de significancia es, como dato nos dan 5%, el alfa sería el 0.05. Como acá tenemos la tabla de doble entrada, y para hacer el chi cuadrado nos piden el grado de libertad, que en este caso se halla usando la fórmula de igual al número de columnas menos 1 por el número de filas menos 1. En este caso, el número de columnas es 2 y el número de filas es 4. Entonces, 2 menos 1, 1, 4 menos 1, 3, 1 por 3, 3. Entonces, nuestro grado de libertad nos saldría 3. Entonces, con los datos de nivel de significancia y el grado de libertad, iremos al cuadro del chi cuadrado. Como el grado de libertad es 3 y Probabilidad. y el nivel de significancia es 0.05, ambos convergen en el 7.81.47. Entonces, mi valor crítico sería el 7.8147, que es el valor que busco. Entonces, ahora vamos a la gráfica. Acá se muestra que la zona de aceptación sería el azul y la zona de rechazo en este caso. Y mi valor crítico se ubica en esta parte, donde es 7.81447. Ahora, para calcular la estadística de prueba, utilizamos esta fórmula, la cual es la OI seguiría las frecuencias observadas, la EI las frecuencias esperadas. De la misma tabla de datos, nosotros podemos obtener cada uno de las esperanzas. En este caso, para hallar la esperanza de la fila 1, columna 1, usamos la fórmula, la cual es multiplicar este dato de acá de la fila 1, columna 1, multiplicar el 190, el total de bebedores, por el total de fumadores en exceso entre el total. Y me sale el nivel de esperanza de la fila 1, columna 1, el 32.57. Entonces hacemos la misma función para todos y nos sale acá. Entonces, la frecuencia observada, en este caso, la fila 1 y columna 1, sería del cuadro de recuadro. En este caso sería 40. Todo esto estamos sacando para reemplazar en la fórmula. Por ejemplo, en el O1 menos E1 al cuadrado sería 32.57. No, perdón, digo, 40 menos 32.57 al cuadrado menos. Como resultado, nota que el chi cuadrado es 57.5669. Entonces nos damos cuenta que el 57.56 cae en la región de rechazo. Entonces, como conclusión llegamos que rechazaremos la hipótesis y resulta que los hábitos de beber y fumar son dependientes. Ahora voy a mi distribución hipergeométrica. A ver, tenemos el ejercicio que dice que una empresa fabrica computadoras personales en dos fábricas, una en Texas y la otra en Hawái. La fábrica de Texas tiene 40 empleados,
la fábrica de Hawái tiene 20 empleados. A una muestra aleatoria de 10 empleados se les pide que llenen un cuestionario sobre el clima laboral. Pregunta A sería: ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de los empleados de la muestra trabaje en la fábrica de Hawái? No se escucha. Perdón, No se... discúlpeme. Y por último, nos piden determinar el valor esperado y la desviación estándar de los empleados que trabajan en Hawái. Bueno, en el enunciado nos habla de una muestra de 10 empleados que van a llenar una encuesta sobre el clima laboral. Entonces, yo entiendo que cada empleado solo debe llenar una encuesta, porque como muestra me dicen que son solamente 10. Entonces debe figurar solamente 10 muestras. En este caso, en este tamaño de muestra, entonces concluimos que no hay reposición. Entonces definimos a nuestra variable aleatoria discreta, es el X, como el número de empleados de la fábrica de Hawái en una muestra de 10. Ahora nos preguntamos, ¿por qué lo ponemos la ciudad de Hawái y no la de Texas? Por la única razón es que, como las preguntas, la gran mayoría nos hablan de Hawái, por eso lo tomamos a nuestro variable aleatoria discreta, que son de fábrica de Hawái, más no de Texas. También lo tomo a Hawái como una probabilidad que es de éxito, y a la de Texas lo tomo como una probabilidad de rechazo. Ahora tenemos N. N en este caso sería el tamaño de la población, que en este caso es 60. Estamos hablando de la fábrica de Hawái. R es la probabilidad de éxito, que en este caso como dato nos da 20. Y N es el tamaño de la muestra, que en este caso sería 10. Ahora llenamos las variables. Como la muestra es 10, puede ser 0, porque también puede haber que ningún empleado sea de Hawái. Como volvemos a repetir, es hasta 10, porque el tamaño de muestra es 10. En este caso he resuelto utilizando la función hipergeométrica, en la cual he puesto que he usado esta función, distribución hipergeométrica igual al n. En este caso tomé mi variable aleatoria, en este caso que sería 20, ese de acá. El número de muestra sería 10, lo fijo y todo eso me arroja que me sale 0.0112, y como está fijado puedo hacer todo, puedo jalarlo, ¿no? Pues como el Excel nos ayuda para sacarlo rápido los resultados, lo jalo. Y cómo me doy cuenta que todo esto está bien, porque al hacer la suma tiene que darme un 100%. En este caso sí es correcto. Y ahora vamos a las preguntas. Como dice la primera pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de los empleados de nuestra muestra trabaje en la fábrica de Hawái? Y como usé la función, me arroja que ningún empleado que trabaje en la fábrica de Hawái, me sale que la probabilidad es el 0.012. Y ahora la pregunta B me dice: ¿cuál es la probabilidad de que 2 o más de los empleados de la muestra trabajen en la fábrica de Hawái? Para esto planteamos la forma matemática. Entonces decimos que la probabilidad de que mi variable sea mayor o igual a 2 es lo mismo de decir
a 1 menos que mi probabilidad de que mi variable sea menor a 1. Igualmente usé mi función percométrica. En este caso ya puse verdadero porque es acumulativo. Dice que es mayor o igual a 2. Me sale que es el 0.9162 mi probabilidad. Ahora la C me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que 9 de los empleados de la muestra trabajen en la fábrica de Texas? En este caso nos habla de Texas y como la C hace referencia a que los empleados de la muestra son de Texas, es lo mismo decir que la probabilidad de que un empleado de la muestra trabaje en Hawái, como acá solamente se utiliza el complemento. Por ejemplo, si en la muestra hay 10 personas y me dicen que uno es de Hawái, por lo tanto, la probabilidad de uno es en Hawái, entonces los otros 9 serán de Texas. Entonces, yendo a la pregunta, nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que 9 de los empleados de la muestra trabajen en la fábrica de Texas? Como 9 trabajan en la fábrica de Texas, entonces quiere decir que solamente uno trabajaría en la fábrica de Hawái. En este caso, como son complementos, mi probabilidad sería del 0.0725. La D, la probabilidad de que más de 2 empleados, pero menos de 8, trabajen en la fábrica de Hawái. Igualmente hacemos la forma matemática, que mi probabilidad de mi variable sería mayor a 2, pero menor a 8. Es lo mismo de decir que mi probabilidad de mi variable sea menor o igual a 7, menos la probabilidad de mi variable sea menor o igual a 2. En este caso lo mismo, uso mi función de distribución hipergeométrica. En este caso también es verdadero porque es acumulativo, ya que me dice que es mayor a 2, pero menor que 8. Entonces abarcaría el 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y me sale que es 0.7210. Y la última pregunta nos dice determinar el valor esperado y la desviación estándar de los empleados que trabajan en Hawái. Y utilizando la fórmula, tengo que mi promedio me sale 3, porque hay, y ahora ahora hallamos la varianza, porque nos piden la desviación estándar, ya que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, y mi varianza me sale que es 1.88, y mi desviación estándar sería entonces 1. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Pues sería en una muestra de 10, en promedio existen 3 empleados que trabajan en Hawái con una desviación estándar de más menos 1. Es decir, que habrá un empleado en una muestra de 10 que son de Hawái y como máximo habrá 4 empleados de Hawái. Gracias, profesor, eso es todo. Muy bien, queridos alumnos, pero ya no sé qué tema voy a desarrollar porque ya lo he desarrollado prueba de hipótesis. Ya, bueno. Bien, queridos alumnos, a ver, otro grupo que va a exponer. Sí, nosotros, profesora. Ustedes son del... El grupo 3, me parece que nos puso la delegada. Grupo 3. ¿Cómo se llama tu grupo? No recuerdo, profesora, porque el que creó el grupo, no sé si se encuentra, creo que se ha retirado del salón. Y de los 3 que éramos, solamente 2 hemos hecho el trabajo, porque el otro se fue, creo. ¿Cómo se apellida el otro? Era de otra base, profesora, pero no recuerdo sus datos, no era de mi salón que lo conozca. Ya, ¿quién va a exponer? Nosotros dos, el compañero Echavarría y yo, docente. Mi compañero Echavarría va a comenzar. Ya.
Bueno, buenas tardes, profesora. No sé si puede ver la pantalla. No veo, ahora sí. Ya, profesora, en este caso me tocó exponer sobre la distribución binomial, la hipergeométrica y la de Poisson. Comenzamos con la de binomial. Para este tipo de distribución binomial debemos tener las siguientes condiciones. Como ya anteriormente mis compañeros ya lo dijeron, el experimento se tiene que repetir n veces. Solo tendremos dos posibilidades o dos resultados y que las probabilidades de los resultados siempre son constantes. Ejemplo 1. En una fábrica de bombillas el 5% sale con defectuosas. Determine la probabilidad de que una muestra de 12 se encuentre en dos bombillas defectuosas. Tenemos la fórmula de la distribución binomial, identificamos los datos para reemplazar y desarrollar. En este caso, n sería el número de veces que se va a repetir el experimento, que son 12. X la variable, o sea, las bombillas defectuosas, K el valor que toma la variable, en este caso nos piden dos bombillas defectuosas, y P la probabilidad de éxito, que es el 5%, y reemplazamos en la fórmula de combinatoria y nos sale que el 0.988 o el 9.88% de la probabilidad de obtener de las 12 muestras de que se encuentren dos bombillas defectuosas. Con el segundo ejemplo tenemos que en un evento se tiene que el 55% de probabilidades de ocurrir cada vez que alguien entra a un determinado hospital. ¿Cuál es la probabilidad de que dicho evento suceda a 2 de 5 personas ingresadas? La probabilidad de éxito es el 55% de que ocurra. Q es el porcentaje de fracaso. Este es otro tipo de fórmula, ¿no? De la distribución. Y N, el número total de experimentos, que en este caso son 5 personas. X, la cantidad de variables que vamos a tener, o sea, 2 nos piden. Reemplazamos simplemente en la fórmula y obtenemos que el 0.27565 es la probabilidad de que suceda 2 de 5 personas. Con respecto a la distribución hipergeométrica, aquí tenemos la fórmula. Las condiciones para una distribución hipergeométrica debemos tener primero que el tamaño de la población, que es n, el tamaño de la muestra, n minúscula, la cantidad de elementos que cumplen una característica deseada, es k, cantidad de éxito o valor que va a tomar la variable x. El ejemplo. En una urna, un total de 12 objetos, de los cuales 3 son defectuosas. Si se selecciona 4 objetos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que 2 sean defectuosas? Identificamos los datos. Tenemos que la población, el tamaño de la población es 12. La cantidad de elementos que van a cumplir una determinada característica deseada van a ser 3 defectuosas. N, el tamaño de la muestra, 4. Y X, la cantidad, el valor que va a tomar la variable, en este caso queremos 2 defectuosas. Reemplazamos en la fórmula y usando anteriormente también la fórmula de combinatoria, tenemos que el 0.218 o el 21.8% es la probabilidad de que 2 sean defectuosas. Con respecto al segundo ejemplo, tenemos que una compañía emplea 800 hombres menores de 55 años, suponiendo que el 30% son portadores de una marca de cromosoma y indica un riesgo de incremento de presentar hipertensión. Si 10 hombres son analizados para el marcador, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente un hombre tenga el marcador? Identificamos el tamaño de la población, que es N, 800 hombres. Tamaño de la muestra, en este caso son 10, que van a ser analizados, 10 personas. K, el tamaño de la población, que sería el 30%. De los 800, que sería 240. En este caso queremos hallar para un hombre, X. Reemplazando en la fórmula tenemos que el 0.12 o el 12% es la probabilidad de que un hombre tenga el marcador y presente hiperintensión.
hipertensión, perdón. Bueno, para concluir con la distribución de Poisson, el U es el número medio de veces que ocurrirá en el suceso de un intervalo. Tenemos el valor que es un valor aproximado de 2.71828. Los requisitos para este tipo de distribución es que la variable a estudiar será una aleatoria discreta, perdón. Los sucesos que ocurren en nuestro intervalo deben de ser independientes. Ejemplo, en un hospital se está estudiando los nacimientos de bebés varones. Se sabe que en una semana nacen una media de 7 varones. Aquí, con respecto a la inciso A, dice cuál haya la probabilidad de que nazcan 3 varones en una semana. Y en el inciso B nos pide la probabilidad de que nazcan menos de 3 varones. Tenemos la fórmula aquí. Identificamos los datos. La variable X, que es el nacimiento de un varón. El número media de veces, en este caso siempre nos van a dar mayormente, si nos dan ese dato, que es 7 varones a la semana que van a nacer. Reemplazamos en la fórmula para que X 3 varones y nos sale la probabilidad es el 0.052. Y para que nazcan menos de 3 varones, en este caso pueden nacer 0 varones o pueden nacer solamente un varón o 2 varones. Ya que nos dicen ya que nos piden que nazcan menos de 3 varones. Como ya tenemos la media, ya para este problema que son 7 varones, reemplazamos para cada una de las probabilidades, tanto para 0, 1, 2. Y simplemente hacemos una adición y nos sale que la probabilidad de que nazcan menos de 3 varones es el 0.029. Eso sería todo, profesor. Gracias. Siguiente. Sente. Ahí le comparto, ingeniera. ¿Se logra ver, profesora? Disculpa. Sí, sí lo estoy viendo. Sí lo Ok. veo. Bien, continuando con la exposición, voy a presentarles lo que es la distribución normal, la distribución T de Student, la distribución chi cuadrada y la distribución F de Fisher, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la distribución normal presenta características de que es simétrica, unimodal, y también se necesita para su operación lo que es la variable aleatoria, la media, la desviación típica y, si es posible, también la función de densidad, ¿no? En estos casos, la gráfica de la función de la distribución normal se caracteriza porque en el centro tiene lo que es la media. Bien, entonces, continuando con los ejercicios, a ver, voy a frenar un poco. Por ejemplo, el primer ejercicio me dice, varios test de inteligencia dieron una puntuación que sigue una ley normal con media 100 y desviación típica 15, ¿no? Entonces organizo mis datos, media 100 y desviación típica 15. Ahora, la primera parte me dice, determina el porcentaje de población que obtendría un coeficiente entre 95 y 110%, ¿no? Entonces vamos, ¿no? Según la fórmula, el z debe ser igual al x inicial menos la media sobre la desviación típica, ¿no? La probabilidad en la que se encuentra lo que quiero hallar es entre el 95 y 110%, ¿no? Entonces, los coeficientes están entre 95 y 110. Entonces, hallo la probabilidad según la fórmula, 95 menos 100 sobre 15, el z, 110 menos 100 sobre 15, y encuentro una variación desde menos 0,333 hasta 0,666. Entonces, me pongo a buscar en lo que es mi tabla, ¿no? Y encuentro los primeros valores. Primero separo estas dos probabilidades en la que el z es menor que 0,666 y le resto porque este símbolo se voltea y sería 1 menos que el valor obtenido. Y sería z mayor o igual que menos 3,0333. Ubicando esos valores en mi tabla, por ejemplo, el primer valor que voy a buscar es menos 0,333 y acá lo tengo, menos 0,333 y interseco y se encuentra en el valor de .3707. Acá lo pongo.
Ahora el valor de Z, donde está entre 0,666. Buscando, esta es la parte negativa, la parte positiva se encuentra acá, 0,6. Y vemos que el 666 está entre los valores de 6 y 7, ¿no? Tomando la media, un momentito por favor. Bien, tomando la media de los valores me sale 0,7486 y restando los valores me sale 0,3779. Eso sería la probabilidad en la que se encuentra el coeficiente de 95 y 110. Y ahora lo puedo graficar en mi tabla, ¿no? Entre los valores de 95 y 110, sabiendo que la media es 100, y acá se encuentra la probabilidad del 37,79%. Pasando a la parte 2, que me dice, ¿qué intervalo centrado en 100 contiene el 50% de la población? Bien, centrado en 100, 50% de la población lo parto en la mitad y sería 25% a la derecha, 25% a la izquierda, ¿no? Tomando la misma fórmula anterior, entonces me piden los intervalos en el que se encuentra el 50% de la población que tienen un coeficiente de 100. Entonces, el primer 25% representa Z de 1 y el segundo 75% representa el Z de 2, ¿no? Entonces tengo que hallar este intervalo con 0,75 y el segundo intervalo que tiene que estar de 0,75, ¿no? Este Z1 es el menor y Z2 es el mayor, ¿no? Ubicando estos valores en mi tabla, otra vez 0,25 y 0,75, me sale en el primer caso de Z2 0,675 y en el Z1 me sale menos 0,67. Ubicando esas probabilidades en mi tabla, ¿no? Acá menos 0,67 me sale 0,2514 y en lo que es 0,675, acá también otra vez se encuentra en un intervalo, saco la media y me sale, ahí, acá abajo lo puse, me salen estos valores, ¿cierto? Entonces, ahora, como ya tengo los valores de lo que es la Z de 1, tengo que hallar los límites, ¿no? Los extremos de donde se encuentran mis coeficientes. Para eso vuelvo a usar la fórmula anterior, ya tengo las zetas y ya tengo la desviación que por dato anterior era 15, la media era 100 y simplemente paso a multiplicar, ¿no? En este caso me sale que el primer intervalo está entre 89,95, redondearlo al aproximado 90, y el segundo dato se encuentra entre 110,125, redondeado a 100, ¿no? Entonces el intervalo en el que se encuentran las personas con un 50% de probabilidad de que obtengan el 100 de coeficiente intelectual es de entre 90 y 110, ¿no? En la tercera parte me dice, una población de 2.500 individuos, ¿cuántos esperan que tengan un coeficiente intelectual superior a 125? Nuevamente, ¿no? Entonces, la probabilidad de que el coeficiente sea mayor que 125, ¿verdad? Entonces, aplicando la fórmula, acá está, el 125 menos la media que es 100 sobre la desviación sobre 15, me sale 1,67, ¿no? Viendo que se encuentra desde la Z para la parte izquierda, nosotros queremos la parte derecha, acá se puede ver en la gráfica, tenemos que restarle 1 menos, ¿no? La inversa. Y obteniendo esos valores me sale 1 menos 0,9725 y el valor me sale 0,0475, ¿no? Esa es la probabilidad. Multiplicándole por 100 me sale 4,75%. Pero eso no es lo que me quieren, me están preguntando cuántas personas, ¿no? Espero que tengan un coeficiente intelectual mayor a 125. Entonces, sabiendo que mi muestra, mis individuos eran de 2.500, lo único que tengo que hacer es multiplicar el 2.500 por la probabilidad de que la probabilidad de éxito, que en este caso era 4,75, y me sale 119 personas. Entonces la respuesta será la cantidad de personas con un coeficiente intelectual mayor a 125 es de 119. Ok, en lo que es la distribución T-de-Student, ¿no? El primer ejercicio me dice, un artículo publicado en el Journal of Testing and Evaluation presenta las siguientes 20 mediciones del tiempo de combustión residual en segundos de especímenes tratados de ropa de dormir para niños, ¿no? Se desea encontrar los extremos del tiempo de combustión residual promedio. Supóngase que el tiempo de combustión residual sigue una distribución normal, ¿no?
Entonces, acá ya organicé los tiempos, tiempo 1 hasta el tiempo 20, y he tenido que hallar su desviación, ¿no? Acá puedo encontrar. Entonces, los datos, ¿no? Los grados de libertad tienen que ser el n total menos 1, ¿no? En este caso, como eran 20 datos los que estamos organizando, menos 1 sería 19, ¿no? Hallo la media muestral, ¿no? La suma de todo sobre el número de datos que tenía al inicio y me sale 9,8525. Ya tengo la media. Ahora llamo la desviación estándar. El S debe ser la raíz de la sumatoria, ¿no? De la diferencia al cuadrado de lo que es cada valor menos la media, ¿no? Y dividido entre el tamaño de la muestra, ¿no? En este caso, la desviación estándar me sale 0,09, no, 64,5, ¿no? Tengo que ir a una aproximación más o menos. Bueno, la probabilidad, acá me dicen, ¿cuál era la pregunta? Bien, tengo que aproximar la probabilidad de que tengo es del 75,5%, lo tengo que llevar a valores numéricos 0,975, y eso no es lo que quiero porque la distribución TD-Student se caracteriza por ir al lado izquierdo. ¿Dónde está la gráfica? No lo puse. Bueno, en este caso tengo que restarle 1 menos el valor que obtuve y me sale que la probabilidad es de 0,025, ¿no? Tengo que encontrar esto en mi tabla, en los grados de libertad con N19 y el valor de 0,025, ¿no? Encuentro el valor de 2,0930, ¿no? Ahora tengo que encontrar esos intervalos, ¿no? El promedio. Entonces, el Z debe ser igual según la fórmula. Ese es otro tipo de fórmula, que es la media menos el valor muestral sobre, la media muestral sobre la desviación sobre la raíz del número de datos que tengo, ¿no? Simplemente en estos casos ya es reemplazar, ¿no? Sabiendo que el mu debe ser igual a la media más menos 2, la raíz de la desviación sobre, la desviación sobre la raíz del número de datos que tengo al inicio. Bien, reemplazando simplemente los datos que tengo al inicio, es, ¿no? Como se puede ver acá, la media menos t, la s, que arriba están los datos ya, simplemente los reemplazo, ¿no? Me sale que como la media sale 9,85 menos 2,t, que sale la t, y la división de la desviación sobre la raíz del número de datos, acá los tengo, y encuentro que mi media se encuentra entre el 9,8075 y 9,8977, ¿no? Entonces la media muestral mínima debe ser de 9,80 y la máxima de 9,89. Entonces, ¿no? Mi respuesta será, pues, el intervalo del tiempo de combustión residual, el intervalo de tiempo de combustión residual respecto al promedio debe ser de 9,8073 segundos a 9,8977 segundos. Bien, continuando también lo que es ejemplos de la distribución chi cuadrada, ¿no? Acá la gráfica se caracteriza por, antes de que tienda a ser normal, presenta una gran curvatura, ¿no? Y siempre se halla del lado derecho, como podemos ver en este caso, ¿no? Vamos a ver un ejercicio que dice, supongamos que los tiempos requeridos por un autobús para alcanzar unos destinos en una ciudad grande forman una distribución normal, ya me está garantizando que forman una distribución normal, con desviación 1, de 1 minuto. Si se elige al azar una muestra de 17 tiempos, encuentre la probabilidad de que la varianza muestral sea mayor que 2. Entonces me dicen que piden una varianza muestral que sea mayor que 2, ¿no? Entonces acá ya tengo mi forma de organizarlo matemáticamente, ¿no? Ese cuadrado debe ser mayor o igual a 2. Según la fórmula, la media al cuadrado debe ser, el valor del x cuadrado debe ser igual al número de datos menos 1, o que se puede representar también como grado de libertad, por la varianza sobre la desviación, ¿no? Reemplazando los datos simplemente nuevamente, son 17 datos, acá me dicen 17 tiempos, menos 1 por la varianza que tiene que ser mayor que 2, acá está, y sobre la desviación que es 1 minuto, ¿no? Simplemente reemplazo 16 por 2, 32. Entonces, tengo que encontrar estos datos aproximados con ¿cuántos grados de libertad? En este caso tenía 17, pero menos 1, 16, ¿verdad? 16 entre los valores de 32. El más aproximado que he encontrado es el 31,9999, que casi llega a 32. Por lo tanto, la probabilidad debe ser de 0,01. Entonces se encuentra que este valor corresponde a un área a la derecha de 0,01. Grafico en lo que es mi distribución, ¿no? Mi distribución gráfica.
Y el área a la derecha debe ser de 0,01, lo que representa el 1%, ¿no? Sabiendo que el X en el que se encuentra es del 32. Y simplemente respondo, ¿no? La probabilidad de que la variancia muestral sea mayor a 2 es 1%, porque lo que me piden es la probabilidad, no los límites. Otro ejercicio también puede ser acá ejercicio 2, dice, encuentre la probabilidad de que la muestra aleatoria de 25 observaciones de una población normal con desviación 6 tenga una variancia muestral de, acá hay dos casos, mayor que 9,1. Simplemente vuelvo a reemplazar mi fórmula anterior, ¿no? Tengo el x cuadrado, debe ser igual al n-1, que es mi grado de libertad, multiplicado por la desviación, dividido entre la varianza, ¿no? 3, 6, ahí Estimado están. alumno, ¿Sí, profesora? ahí nomás quedamos. Uy, se acabó el tiempo. Oh, Te faltó no hay dos problema, fichas, profesora. No ya, hay problema. porque ya tus compañeros pueden tener otra clase. A ver, Sí, profe. prepárense para la próxima semana, va a haber también exposiciones. Pudiera por ahí tomar una práctica calificada. Prepárense para el día lunes o día miércoles, ¿correcto? Pero van a continuar también las exposiciones. Gracias, alumno. Hasta la próxima semana. Prepárense para una posible práctica calificada. Ok, ¿Correcto? ingeniera, gracias. Gracias, ingeniera. Chao, chao, chao. Está bien, profesora. Hasta luego. Alumno, por favor. Hay un alumno que se ha incorporado. El alumno que se ha incorporado, Reyes Calle. Hola. ¿Qué tal, profesora? Sí, por favor, ponte en contacto con la delegada, señorita delegada también, por favor. Es el alumno Fernando Reyes Calle, ¿correcto? Por favor, comunícale lo que sea, el trabajo que se ha dejado, porque ahora no tienes grupo, tienes que hacer tú solo, ¿correcto? Para que puedas exponer el día lunes o el día miércoles. Indícale, señorita, en qué consiste el trabajo, ¿correcto? Ingeniera, disculpe. Está bien. Dime. Ingeniera, ¿puede marcarme asistencia, por favor? Ya. Entra un poco tarde. ¿Cómo te llamas, hijo? Ochoa, Chirinos.